¿Ya lo tenemos? Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su palabra dice así, versículo 15: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Versículo 16 dice: entonces los que están en Judea huyan a los montes. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Y siempre le recomiendo eso: no molestes al que está sentado a la par suya. ¿Lo escucharon? Porque si fuera el hombre que viniera a darnos su palabra, pues palabra de hombre no nos puede cambiar. Palabras humanas fallan. El hombre puede inventar un sinfín de cosas, pero más la palabra de Dios es palabra poderosa, y debemos de recibirla con tanta reverencia, porque es la palabra de un Dios santo y un Dios verdadero, y un Dios que su palabra dice que sus palabras son fieles y verdaderas y digna de ser recibida por todas. Amén, iglesia. Por eso debemos de recibirla con tanta reverencia, la palabra del Señor. En medio del pueblo, si aquí en medio de nosotros, si hay alguien que no le va a parecer la palabra, quiero decirle eso: usted, en vez de que se enoje con el predicador, no, mejor enójese contigo mismo, porque hay algo en ti. Es la razón cuando muchas veces la palabra es motivo de molestias, muchas veces en algunas vidas. Pero lo que Dios quiere darnos a entender: no debemos de enojarnos con el que predica la palabra, debemos de enojarnos con nosotros mismos, porque muchas veces la iglesia no quiere cambiar. ¿Me están escuchando, mis hermanos? Ahora bien, la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo dijo en el versículo que hemos leído, dice la palabra que llegará el tiempo. Dijo el Señor Jesucristo. ¿Sabe qué dijo? Llegará el tiempo, dice el Señor, donde tristemente y lamentablemente en el lugar santo, dice el Señor, va a suceder cosas horribles, cosas espantosas, cosas donde la cual será sorprendido, mi amado hermano, lo que va a suceder en el lugar santo en los tiempos finales. Así dice su Biblia. Muy pocos los amenes. Así dice su Biblia, hermanos. Sí, así lo dice. Ahora, cuando dice la palabra: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Eso ahí, cuando le digo la palabra desoladora, algo terrible, algo espantoso, algo feo, podamos llamarlo así, que va a suceder en los lugares santos. ¿Y a qué se refiere? Se refiere en el lugar santo, sea en la casa de oración. ¿Estamos en un lugar santo o no? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ha santificado esta casa.
Y el Señor estaba recordando la profecía del profeta Daniel, porque en aquel tiempo dice que sucedió algo, que en el lugar santo, en el templo de Dios, dice, lo que no debería de suceder sucedió. ¿Sabe qué pasó? Y llegaron a sacrificar un marrano en el altar de Dios, y no debería de suceder. Y esa profecía lo recordó el Señor, que llegará un tiempo, se va a repetir las mismas cosas, las mismas abominaciones en los lugares sagrados, en los lugares santos. Y quiero decirle, eso es el tiempo que estamos viviendo hoy en día, amada iglesia. ¿Cuántos están aquí? Es lo que estamos viviendo hoy en día, hermano. Pero ¿sabe cuál es el consejo de Dios? ¿Sabe cuál es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia? Cuando dice la palabra, por tanto, cuando veáis, o sea, cuando van a ver, cuando ustedes mismos van a ver que las cosas terribles que van a suceder en los lugares santos, donde debería de ser anunciado y predicado la bendita y poderosa palabra, donde debería ser honrado y adorado el nombre del Señor, pero en vez de eso, el Señor dice, pero en vez de eso, ustedes van a empezar a ver que va a suceder cosas extraña en los lugares santos. Pero el Señor nos dice, cuando ustedes miran eso, huyen, escapen por sus vidas. Ese es el mensaje. Ese es lo que nos dice el Señor: escapen por sus vidas. No se conformen a este mundo, no se acomoden a este mundo. Porque cuando todo eso va a pasar, nos dice el Señor, eso es una señal que se está cumpliendo todas las profecías que dejó el Señor Jesucristo. Y esto va a suceder en los finales de los tiempos. Ahora la pregunta, esos tiempos que habló el Señor, ¿lo estamos viviendo usted y yo en estos tiempos, hermano? O sea que ante nuestros ojos se está cumpliendo esa gran profecía que dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermanos? ¿Y quiénes son los que hacen muchas veces que esta profecía se cumple? Si les hago yo la pregunta, ¿quiénes son esos que hacen cosas horribles y espantosas en los lugares santos? Quiero decirle, lamentablemente, los mismos supuestos cristianos son los que han manchado, han contaminado los lugares santos. Hoy en día, sabe, lamentablemente, el cristiano no le importa la vida que lleva y está en una casa de oración. Amén. ¿Me están escuchando, mis hermanos? La gente muchas veces no les importa lo que hacen, no les importa lo que practican, y están como sin nada en una iglesia donde se alaba, donde se glorifica el Rey. Ahora el Señor nos habla y nos dice: usted, amado pueblo, debe de temblar, usted debe de escapar por tu vida, porque en los lugares santos está sucediendo cosas espantosas, cosas horribles. Y hay mucha gente que están sorprendido de muchas prácticas. Hay gente que están sorprendido de la calidad de vida que muchos cristianos llevan, pero no están sorprendidos por lo bueno, sino que la gente se queda sorprendido y dice: ¿cómo es posible? Ese y aquel dice cristiano, cristiana, y mira lo que hace, y está en una iglesia como sin nada, haciendo todo lo que se le antoja hacer en una iglesia, y mira la vida que lleva. Hay gente que están espantados, hermanos. ¿Alguien puede dar palmas a Cristo Jesús en esta hora? Y por eso le digo esto. Hay mucha gente dice:
No importa cómo vivo, no importa qué es lo que hago, no importa cuáles son las palabras que salen de mi boca, no importa cómo me visto. Lo importante es que voy al culto. Lo importante es que yo sirvo a Dios. Así son los cristianos de hoy. ¿Qué dicen ustedes? Los cristianos de hoy dicen: no importa qué es lo que mis ojos ven en las redes sociales, pero lo importante es que voy a la iglesia. Lo importante, yo tengo privilegio y los hago. Eso es lo importante. Pero el Señor te dice: eso no es el importante. El importante es de que tu vida vive en santidad ante el gran Santo de Israel. A su nombre. A veces cuando uno se mete a la palabra del Señor, hay muchas cosas que muchas veces, mi amado hermano, uno dice: qué sorprendente es cómo es Dios. ¿Sabía usted que a Dios le interesa aún hasta la ropa interior que lleva? ¿Cuántos lo han visto en la palabra? Y ahora, ¿cuánto más el corazón? ¿Quiere que les doy el pasaje bíblico? Para que usted pueda saber y decir: entonces a Dios le importa cómo me he visto. Algunos se quedaron algo así. ¿Y por qué se agachan? Yo no le estoy hablando aquí palabrerías. No vengo aquí a inventarles palabras, sino que le estoy diciendo para que de esta manera usted reaccione y recapacite. Oye, pues vamos en el libro de Éxodo capítulo 28. Por eso le digo, la iglesia hoy en día vive tiempos peligrosos. Y el Señor nos llama a que la iglesia del Señor debe de estar alerta, porque las cosas están anunciando de que Él pronto viene por su iglesia. ¿Cuál fue el pasaje bíblico que dije? Éxodo 28. Aleluya, búsquenlo pues. Los sacerdotes de antes no ministraban en la casa de Dios con cualquier ropa, hermano. ¿Me están escuchando? Sino que Dios era estricto con ellos, que cuando ellos ministraban, o cuando Dios los había ungido y elegido para que ellos ministraban en el templo, no se pusieron cualquier ropa, sino que la Biblia dice que la ropa de los que ministraban en la presencia de Dios en el templo, la ropa de ellos, dice, eran ropas sagradas. Y aún los que fabricaron la ropa de los que ministraba en el templo, dice, no eran cualquiera personas que fabricaban la ropa de los sacerdotes. Éxodo capítulo 28. Vamos a leer unos versículos antes de llegar con el versículo que quiero llegar. Vamos a leer en primer lugar el versículo 2. Éxodo 28, 2. Oiga pues lo que dice. Porque hay mucha gente, dice mi amado hermano, que a Dios no le importa cómo me he visto yo. Veamos lo que dice la palabra. Dice: y harás vestiduras. ¿Cómo eran las vestiduras? Sagradas a Aarón tu hermano, para honrar y hermosura. Ahora dice el versículo 3: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que haga las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Ahora bien, escuche pues. ¿Verdad que los que fabricaban la ropa de los sacerdotes, los que ministraban en el templo, no eran hombres cualquiera? ¿Cómo eran? En primer lugar dice, eran hombres sabios, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo. Por eso usted hay que saber a quién le encarga sus trajes. Amén o no amén, hermanos. No compre traje en cualquier lugar,
si usted compre un traje con una impía, ¿qué hace? El cuello de tu huipil va a estar hasta aquí. Ah, eso te va a ti. Pero como usted es cristiana, hasta la ropa que vende, hasta el negocio te habla por ti y te dice: el que vende aquí es cristiana. Se fue el amén. Vemos acá lo que dice la palabra. Solo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y dice acá la palabra. Ahora bien, dice el versículo 4, dice: las vestiduras que harán son estas: el aspecto, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Haga pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué es lo que usted entiende aquí? ¿Será que usted entiende el mensaje que está escrita aquí? Si eso no debería de ser aplicada en la vida de los cristianos, en ese tiempo no se hubiera quedado escrita. No se hubiera quedado aquí esa palabra si eso ya no contara en la vida de los cristianos de hoy. Pero eso es lo que dice la palabra, para que nos demos cuenta que nosotros como cristianos, hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, nos dice el Señor: tú, si eres mi pueblo verdadero, no debes de meterte en cualquier ropa. Debes de meterte en ropas sagradas, como conviene a un cristiano fiel a su creador, amada iglesia. Si entiende, dele palma al Rey de la Gloria. Imagínense cómo llegamos a la iglesia hoy en día. Hay gente que llega con pantaloneta, hermano. Hay gente que llega con pants. Hay gente que asiste a una iglesia con unas licras. ¿Será que las licras son ropas sagradas para el cristiano? ¿Qué dicen ustedes? No se enoje pues. Dale un abrazo al que está a su lado. Dígale: te amo en el amor de Cristo y gózate en la palabra. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Esa es la forma que llegan los cristianos, hermano. No te atreves a venir con pants o con un short, ¿verdad, mi hermano? Ponga una carita alegre. Yo solo le estoy diciendo la palabra del Señor, ¿verdad, mis hermanos? Que si aquí los que ministraban en el templo usaban ropas sagradas, ahora bien, el Dios de estos sacerdotes que ministraba en el templo era otro, o es lo que nosotros adoramos en estos días. Quiero decirle: Él es el mismo. ¿Cuántas veces digo que nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos? Él nunca cambia. Si ese Dios era estricto con los sacerdotes, también hoy en día ese Dios es estricto, es serio con su pueblo, porque el pueblo es un pueblo santo para Dios. Por eso usted no debe de meterse en pantalones cualquiera, los hombres. No se te ocurre venir a la iglesia con unos pantalones todos rotos. Como el diablo ha cambiado las cosas, ¿verdad, hermanos? ¿A cuánto les daba vergüenza antes cuando se rompía sus pantalones? Y ahora no hay necesidad de que usted se avergüenza de usar un pantalón viejo. Los que venden allá en esta ropa moderna, todos rotos, amado hermano, y eso es terrible. Pero la iglesia del Señor, hombre, joven, no debe de meterse en estos pantalones rotos. ¿Quién vive, iglesia? No se quede calladito. Y vamos a seguir. Quiero leer el versículo, porque quizá usted dice: bueno, hermano, ¿y dónde dice el versículo que habló que el Señor le interesa aún en la ropa interior? Vayamos en el mismo libro donde estamos, pero esta vez en el versículo 42. En el mismo pasaje donde estamos. ¿Ya lo tiene?
Oye, pues lo que dice, y me interesa que todos lo tengan, para que ustedes no piensen que estoy hablando locuras aquí. Oye, pues lo que dice, y les harás, ¿qué dice su Biblia? Calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. ¿Cómo eran los calzoncillos de los sacerdotes? ¿Será que los calzoncillos de los sacerdotes parecen bikini? ¿Ah? ¿Qué dice? Cuando la palabra del Señor dice, será desde los lomos hasta los muslos. ¿Estamos contentos, iglesia? Imagínense que el mismo Señor dio la orden y dijo: quiero que fabrican los calzoncillos de los sacerdotes antes de que ellos vayan a ministrar en el lugar santo, antes de que ellos van a estar en el templo para ofrecer el sacrificio. El Señor dio la orden cómo era la ropa que usaba, no solo lo que se mira, sino lo de adentro. Por eso se le dice interior. ¿Y quién más lo ve eso? Solo los ojos de Dios. Por eso le digo que a Dios le interesa cómo nos vestimos. Y la gente cristiana, cuando andan en playa, ¿cómo andan? Si el Señor le hubiera placido y hubiera dicho, bueno, que anden desnudos, la gente no los hubiera hecho vestido para Adán y Eva cuando pecaron, cuando se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero inmediatamente el Señor tuvo misericordia, los vistió para que cubren su vergüenza. ¿Están entendiendo el mensaje? ¿Y cómo? Los cristianos muchas veces cuando están en la iglesia todo tranquilo, ¿verdad, mi hermano? Todo tranquilo, con corte, huipil normal. Pero cuando andan allá afuera, ¿acaso solo aquí está el Señor? Pues, ¿verdad que el Señor no solamente está aquí? El Señor está en todos lados. ¿Y en dónde debes de vestirte usted como cristiano? ¿Solo aquí o allá afuera también? No salen las palabras, ¿verdad? Aquí y allá, donde quiera. Debes demostrarte con la forma de vestirte como cristiano. Si aquí en la iglesia viene con el corte hasta aquí en los tobillos, no solamente aquí en la iglesia. Y cuando estás allá afuera, no debes demostrar camotes, hermano. Debes de vestirte como cristiana, a su nombre. Si eres una persona de corte, pues no tiene por qué andar en una licra allá afuera comprando en la tienda. Usted debe de andar como cristiano, como hijo de Dios. ¿Seguimos o paramos? Solo veamos aquí lo que dice la bendita y poderosa palabra del Señor. Y quizá alguien dirá: ah, pero eso fue en el Antiguo Testamento, ahora ya es otra cosa. Aquí la palabra del Señor nos va a hablar para que usted se dé cuenta que el Señor sigue teniendo esa seriedad con su pueblo, para que su pueblo sea un pueblo santo para Él. Vayamos en 1 Tesalonicenses para que usted se dé cuenta. Gloria a Jesús. Busque ahí en su Biblia. Yo miro como que si alguno está en algo extraño a escuchar esta palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces no escudriñamos la palabra del Señor por esta razón. Y hasta hay quienes que dicen: pues eso no debería de ser anunciada, no debería de hablar dentro de las iglesias. Pero el Señor, eso es lo que le place. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Gloria a Jesús. Oiga pues lo que dice la palabra, para que usted se dé cuenta que no solamente esta orden solamente era para los sacerdotes o en aquel entonces en el Antiguo Testamento, sino que esto hasta el día de hoy está vigente la palabra del Señor. 1 Tesalonicenses 5:23 dice la palabra de Dios, hermanos.
Oiga lo que dice: y el mismo Dios de paz, ¿qué dice? Os santifique por completo. ¿A qué se refiere? Por dentro y por fuera. Por eso cuando dice, oiga pues, y todo vuestro ser, aquí viene, dice, espíritu, alma y, ¿qué dice? Y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Aquí el Señor habla de una santificación completa. Y por más que usted le voy a caer mal por esa palabra, pues ¿qué te puedo hacer yo? Nada. Yo seguiré predicándote la palabra del Señor por amor a tu alma, porque nosotros mismos hemos, mi amado hermano, hemos contaminado la casa de Dios con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de hablar, con nuestros comportamientos, con nuestras actitudes. Hemos manchado la casa de Dios en estos tiempos. Los cristianos han manchado la casa de Dios. Y no solamente es eso lo que le estoy diciendo. Debemos de entender lo que dice la palabra. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. A lo que a los cristianos les encanta hoy en día que se les predique: hermano, el Señor lo único que le interesa es el corazón. Es el corazón. Y por eso usted ahora, hoy en día, amado hermano, usted ve cristianos ¿cómo suben en un altar? Con vestimentas inadecuadas, que no le conviene a un cristiano, hermanos. ¿Y cómo vamos a pensar nosotros que vamos a entrar para el cielo? ¿Usted ha visto cómo predican muchos pastores hoy en día? Con playeras bien apretaditas. Hasta algunos se han atrevido a usar estas gorras como las gorras de los raperos, los reggaetoneros. Esa clase de gorra usan y ahí están predicando, mi amado hermano. Y la iglesia ahí todo tranquilito, con las patas cruzadas, bien tranquilitos ahí en la iglesia. Ahí si nadie se enoja, hermano. ¿Cree usted que hay pastores que han predicado con los pantalones rotos? ¿Qué dice? ¿Hay o no hay? Sí los hay, abundan. Y por eso cuando muchos dicen: no, pero ¿por qué en tal iglesia dice que es y lo otro y tantas cosas? Y mira, el pastor, usted deje de ver a un pastor. Usted mira, o más bien ponga tu mirada en el pastor de los pastores. Mi amado hermano, él te habla con toda verdad. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Queda eso en la cabeza, que a él le importa cómo me voy a vestir yo. Imagínese que qué haría usted si yo viniera aquí con una playera bien apretadito. Usted va a ver si tengo músculo o no tengo. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora bien, por eso he dicho, para muchos hoy en día aquí, no vaya a pensar que he cambiado el tema. Estoy en la segunda parte del mensaje del día viernes. Estamos viviendo tiempos peligrosos. La iglesia debe de estar alerta. ¿Por qué tiempos peligrosos, hermanos? Porque lamentablemente hoy en día el pecado ya es normal en las iglesias. ¿Es cierto eso? ¿Qué dicen ustedes? Es una gran verdad. ¡Qué normal! Pero quiero decirle, es normal para los tercos, es normal para los necios, pero más ante los ojos de un Dios vivo y poderoso no es normal.
No es normal. Si usted ha comprado uno su huipil que llega hasta aquí su cuello, no sé cómo lo va a hacer, pero no lo vendas, no lo regale, porque si usted le va a regalar, otra lo va a usar, y por su culpa va a mostrar su cuerpo. ¿Qué voy a hacer pues, hermano? Mi dinero, quémalo. ¿Está de acuerdo? Ah, la carita que usted pone. ¿Han visto los ojos de los cangrejos? Se les sale y están ahí. Va para allá y para allá y para allá. Así están muchos cristianitos hoy. ¿Cuántos dicen amén? No pones blusas tan apretaditas porque usted es cristiano. Como cristiano, por eso te predico eso. ¿Está de acuerdo? No use blusas apretadas, use normal. No, hermano, pero el tiempo ya cambió. El mundo ha cambiado, pero tu Dios no ha cambiado. Dele gloria al Rey. Por eso quiero decirle eso, hermano. Por eso hoy hay muchas cosas. ¿Sabe qué, hermano? Sucede no solamente de vestimenta. ¿Qué cosa no sucede en los altares, hermano? Gente que se han metido en esta ropa y sabe, en los altares haciendo un sinfín de cosas, predicando o cantando, dirigiendo la alabanza o tocando un instrumento, hermano. Pero ahora demos cuenta cómo eran, cómo ministraban los sacerdotes en la presencia del Rey. Y como la gente se ha acostumbrado que nadie dice nada, por eso hoy en día, ¿sabe cuánto? Por eso es terrible. ¿Cuántos han escuchado una canción infantil acerca de la vaca Lola? ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? Hasta hoy yo sé que es una canción infantil. ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? ¿Han escuchado su melodía? Aquel día estaba viendo a un grupo musical que el que estaba era un hombre que estaba cantando los coros y estaba diciendo fuego, fuego, fuego del Espíritu Santo. Y los músicos, ¿qué creen que están haciendo? Con su melodía, la vaca Lola, la vaca Lola. Esa es la melodía. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? ¿Qué cree? ¿Todas estas cosas es agradable para Dios? Aquí no es para sacar melodía de vaca Lola. Y los cristianos ven tranquilo. Y el Señor nos dice aquí en su palabra: cuando van a ver, cuando sus ojos miran todas estas cosas, escapen por sus vidas. ¿Y qué está pasando hoy en día? Es cuando la iglesia se ha retrocedido. Es cuando la iglesia, en vez de escapar por su vida, en vez de marcar la diferencia, es ahí donde la iglesia viene al culto hasta cuando se le pegue la regalada gana. Esto no era el mensaje de Jesús. Eso no era la profecía que dejó el Señor, sino que la profecía es: escapen por sus vidas, levántense y buscan más mi presencia. Pero la iglesia es cuando se ha cabeceado más. ¿Por qué razón? Y el diablo está haciendo la suya en los lugares sagrados. Recuerde bien, en los lugares sagrados. Ya he dicho, eso no es normal ante los ojos de Dios, hermanos. No es normal. Es necesario que nosotros debemos, mi amado hermano, de vivir una vida como Dios manda en su palabra. ¿Y sabe por qué está pasando todas estas cosas? Porque la Biblia dice que los siervos o ministros o pastores ya no están apacentando el rebaño de Dios tal como Dios lo quiere. Por eso está sucediendo como está sucediendo. Amén. Y si les llega a confrontar usted a esa gente, ¿qué crees que van a hacer? ¿Será que les da la gana de gracias a Dios porque este hermano sí o esta hermana me dijo lo que yo debo hacer?
me dijo cómo debe de funcionar la vida cristiana. ¿Qué cree que van a hacer esa gente? Esa gente se van a volver tus enemigos. ¿Cuántos están contentos aquí si alguien los confronta? ¿Van a estar contentos y agradecidos? La mayoría va a decir: ¿y ese hermano qué le importa pues? ¿Ah? Usted me dio el ministerio, usted me levantó a mí, usted me salvó a mí. ¿Qué? ¿Usted es el que me usa? Es lo primero que van a decir. El ministerio me lo ha dado Dios. Y hasta hay gente que se atreve a decir: yo hago las cosas, no hago para ti, sino que para Dios. Pues si por eso, como es para Dios, por eso hay que hacer bien hechas las cosas, tal como la palabra manda, porque es para Dios. Si fuera para el hombre, bueno, si usted le antoja venir como viene o como quiera, si se le antoja hablar malas palabras allá afuera y venir aquí como un buen cristiano, palabras de cristiano, y allá afuera hablando malas palabras, pues si fuera para el hombre hace las cosas, pues haga lo que quiera. Pero las cosas no se hacen para el hombre, las cosas se hacen para Dios. Y cuando se hace para Dios, viene Dios, convierte el corazón del hombre. Pero hoy en día está pasando como está pasando porque los pastores no están haciendo su trabajo. Por eso está pasando como está pasando, ¿verdad, hermano? Tal como vemos a Ezequiel, que recibió una orden de parte de Dios, oiga pues, para confrontar, para exhortar a los pastores. Ezequiel capítulo 34, para que usted se dé cuenta. Porque cuando Ezequiel recibió esa palabra, ¿cuántos están comiendo? Solo algunos, los demás ya se les hizo mal. Ezequiel capítulo 34. Gloria a Jesús. Ezequiel 34, versículo 1 al 3. Ya lo tiene. ¿Cuál es el título que está arribita antes del versículo 1? ¿Qué dice ahí? Profecía en contra los pastores de Israel. Israel es el pueblo de Dios. ¿Por qué en contra? Porque no estaban haciendo bien su trabajo. Oye pues las palabras que recibió el profeta Ezequiel. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana y la engordada degollada, mas no apacentáis a las ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? Usted diga: yo. Por eso digo mi amén, amén. No, eso no es la clase de oveja que te estoy hablando. Para que usted diga un su amén de mala gana, usted diga un amén, gloria a Dios, aleluya, alabamos el nombre de Jesús, con gozo, con alegría. Aquí el profeta Ezequiel recibió un mensaje en contra de los pastores, porque dice la palabra que vemos acá: di a los pastores de Israel, porque ellos no están apacentando a mi rebaño. ¿Qué significa la palabra apacentar? En otras palabras, alimentar, dar la buena comida. Es lo que significa la palabra apacentar. Y cuando la palabra del Señor dice que los pastores de Israel ya no apacientan
a mi rebaño. ¿Qué significa? Ya no les están dando de comer la buena comida. ¿Y cuánto de aquí les gusta la buena comida? Buena comida, sabrosa. La palabra del Señor, no palabra de hombre. ¿Qué hacían los pastores de Israel? Dice la Biblia. En vez de apacentar a las ovejas o el rebaño del Señor, ¿qué es lo que hacían? Se apacentaban a sí mismos. ¿Qué es lo que ellos buscaban? Sus propias comidas, sus propios beneficios. Es lo que les interesaba y no la vida del pueblo. Descuidaron al rebaño del Señor. A su nombre, amada iglesia. Es lo que está pasando hoy en día, hermanos. ¿Usted cree que los pastores hoy en día están apacentando al rebaño de Dios tal como está escrita? La respuesta es no. Por eso la gente vive como vive. Y te vuelvo a recordar eso. Por eso cuando en los altares, amado hermano, ahí están los adúlteros con privilegio, predicando, cantando, ministrando. Por eso debe de entender ahora que a Dios le importa tanto lo que haces allá afuera. A Dios le importa, a Dios le interesa tanto lo que tú haces allá afuera. De lo que hablas, de lo que practicas. Pero hoy dice, no, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Es lo que dice. Si confrontas a alguien, usted en el nombre de Jesucristo, te sale, ¿qué tiene? ¿Verdad que así son los cristianos hoy en día? Los cristianos, ¿qué tiene? Hermano, busca a Dios de verdad, no esa forma. ¿Pero qué tiene? Es lo que yo quiero hacer. ¿Y qué? Hermano, guardate en santidad. ¿Por qué? Hermano, hermana, yo no te vistas así. ¿Qué tiene? ¿Cuántos alaban al Señor? Hermana, saca los aros de bicicleta en tus orejas. ¿Qué tiene? Aleluya. ¿Cuántos alaban al Rey? Denle palma al Rey de la Gloria. Hermana, ya no anda mostrando pecho. ¿Qué tiene? Eso soy yo. Es mi dinero. Yo soy el que trabajo. Sabes que Dios tiene autoridad sobre tu cuerpo y Él quiere que te vistas como Él manda. Y peor si tienes privilegios, peor si te subes en un altar. Y por eso hoy es necesario de limpiar nuestro corazón. ¿Cuántos quieren limpiar su corazón, hermano? No sé por qué cuando se trata de este mensaje solo algunos dicen aleluya, gloria a Dios. Y los demás, otra vez, Dios nos ama. Aquí se muestra el gran amor de papá Dios, hermanos. Ahora quiero hacerte tal como hizo Josué con el pueblo. Aquí quiere escoger usted. ¿Sabe? Yo pensé que toda la gente saben cuando hablamos de adulterio. Yo pensé que toda la gente entienden y saben qué significa eso. Pero la pregunta es, ¿sabe qué dicen algunos cristianos? Dice, ¿y dónde se comete el adulterio? Pues hermano, ¿dónde se comete el adulterio? Hay cristiano dice, ¿dónde se comete la fornicación? Pues hermano, ¿dónde? ¿Y cómo es eso? Ahora le hago la pregunta a usted, ¿cómo se comete el adulterio? Ahora te voy a decir palabra por palabra para que entienda. Puede ser que hay alguien aquí no ha entendido cómo es el adulterio. ¿Todos han entendido cómo es el adulterio o no han entendido? ¿Ya vio? Solo algunos, los demás no sé, hermano. Te voy a poner fácil. Y por eso cuando digo que muchas veces los adúlteros están en los altares, usted teniendo esposa o esposo y bien tranquilo hablando, y muchas veces sabe qué pasa.
Ahí la persona sí trata amor a otra persona, y a su esposa, nada. ¿Cómo es usted en su casa? ¿Alegre? ¿Triste? ¿Amargado? ¿Te gusta que tu esposo te abrace o no te gusta? Solo una amén. Y los demás, ay, chish. Pero cuando alguien, otro endemoniado, viene allá afuera, no quisiera sentir uno mis abrazos. Ay, Dios mío, pero no puedo salir. Tengo esposo, está durmiendo el dormilón. ¿A cuántas mujeres aquí se bañan por el esposo? Cuando está en la casa con su esposo no se bañan. ¿Para qué? ¿Qué importa si me quiere, y si no, no? Pero cuando se le mete el demonio, cuando alguien le dice por allá afuera, aló, preciosa, ¿cómo estás? ¿Vas a salir a comer conmigo? Salgamos a comer un poquito por ahí. Ay, pero ¿qué voy a hacer si yo estoy casada? ¿Qué estás cometiendo ahí? Ahí estás cometiendo el adulterio. ¿Están escuchando, hermano? Solo permitidme, pues me voy a bañar, ya que mi esposo se levanta hasta las 11. Y como yo soy una persona que sí sé bordar, le voy a meter esa casaca a mi esposo, que voy a ir con mi mamá a dejar mi bordado, o con tal hermana voy a dejar mi bordado. Le voy a meter esa casaca para que voy a salir contigo, y ya sabes. ¿Cuántos jalaban al rey, hermanos? Y supuestamente los cristianos con ministerios, con Biblia en mano. ¿Por qué te estoy diciendo? Porque muchos dicen, ¿cómo se comete el adulterio? Pues así, de esa manera estás cometiendo adulterio ante los ojos de Dios. ¿Están escuchando? Eso es adulterio. Y haciendo todas estas cosas el hermano o la hermana, y siempre sale con eso. Pero si yo platico con una persona en el celular, ¿qué tiene de malo? Si no tiene nada de malo. ¿Qué nos dice el Señor? No debes de jugar con fuego. Amén. No debes de jugar con fuego. Usted dice, no, pero si no hacemos nada. Solo estamos hablando de nuestros problemas. Por eso te quiero decir, si usted llega a saber que hay una pareja, tienen problema, déjalos, no seas un metiche. ¿Están de acuerdo, hermanos? Bueno, pero si la hermana no te da palabra de amor, pues hermano, yo te voy a dar. Tú eres bonito, tú eres precioso, tú eres un príncipe, me gusta cómo cantas. Si tu esposa no te dice eso, pero yo sí te digo, no seas metiche, porque el hombre tiene la mujer en su casa, la mujer que él escogió. Si le salió mal, es su problema. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No debe de ser un metiche ahí usted. No, pero tal como yo tengo problema en mi matrimonio, y aquella tiene problema en su matrimonio, y ahora sentimos algo, sentimos maripositas en el ombligo. Así que yo creo que es la voluntad del Señor. No, Dios no quiere que usted comete adulterio, porque el adulterio te va a llevar hacia el infierno. Nada de mariposita. ¿Por qué no siente mariposita en el ombligo con el esposo, con la esposa? ¿Quién vive? Pero si mi esposa ya se arruinó, ¿quién lo arruinó? Amén. No hay amén, los hermanos o las hermanas dicen más o menos un amén. No, es que mi esposa ya no es la misma, ya no se viste bien. ¿Cómo se va a vestir bien si al amante la viste bien y hasta la esposa no? Al amante tiene jabón, perfumadas, y la esposa jabón de coche. Si quiere se baña con eso, y no. ¿Y cómo va a oler bien la esposa con jabón de coche? Dele palma a Cristo Jesús, hermano.
Esas son las cosas que hay dentro del pueblo de Dios en los tiempos finales. Y sabe todas estas cosas, hermano, la gente que están metida ahí, están tranquilitos en una iglesia, cantando, predicando, ministrando. Pero quiero decirle, el Señor está en contra de todas estas cosas. El pueblo de Dios debe de ser un pueblo santo, porque usted mismo sabe perfectamente, y usted y yo hemos hablado, que el Señor viene a traer una iglesia sin mancha y sin arrugas. ¿Cuántos lo saben? Por eso cuando aquí nos damos cuenta. Y sabe que, mi hermano, y estas palabras muchas veces no se predican en las iglesias, y supuestamente, ¿sabe qué? Le digo eso. Hoy en día abundan pastores que están llenos de teología. ¿Es cierto eso o no es cierto, mis hermanos? Abundan pastores que están llenos de teología. Abundan pastores que dicen: yo soy pastor y yo soy maestro de un instituto bíblico. Pero con tanta teología, es maestro de un instituto bíblico, y son esos pastores que acarician más el pecado dentro de las iglesias. Por eso los adúlteros, los fornicarios están metidos en la iglesia, están en el ministerio de una alabanza, están cantando supuestamente a Dios dentro de una iglesia, estando en pecado. ¿Por qué? Porque aquellos, mi amado hermano, teólogos, aquellos maestros de institutos bíblicos, están acariciando pecado dentro de la iglesia. Son los más mudos que existen en las iglesias. Están acariciando pecados. Son caricias pecados. ¿Me están escuchando, amada iglesia? ¿Y sabe cómo es una predicación de un teólogo, de un maestro de un instituto bíblico? A nomás llega 25 minutos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dice: no, es que cuesta. Yo no soy tonto para gastar mis pulmones por esa gente, ¿no? ¿Y sabe qué hacen los llenos de teología? Ahí dice: no pasa nada, hermano. Si estás en pecado y adulterio, ¿y qué puedes hacer? Pues no, hermano, Dios me usa a mí en la profecía. Dios me ha dado un ministerio. Sí, pues bueno, Dios sabe por qué cometiste ese adulterio. Dios sabe por qué. Dios sabrá. ¿Quién soy yo para decirte que no? Haz lo que puedas. En fin, es Dios quien va a juzgar un día. ¿Y qué cree que se va a sentir la persona que está en pecado? Se va a sentir amado, tranquilito. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo con aquel hombre que cometió adulterio en la iglesia en aquel entonces? El apóstol Pablo, dice la palabra, lo expulsó. ¿Y por qué lo expulsó? No porque lo odiaba, no porque ya no lo quiere, dice, sino que lo expulsó dentro del templo, para que el templo no se contaminara su testimonio, y para que el hombre, al ser expulsado sin ningún privilegio, ni pueda entrar en la iglesia, para que sufra las consecuencias de su pecado, y para que reconozca y alcanza misericordia al Señor. Era para salvación de su alma que el apóstol Pablo dijo: aquel que metió pecado en la iglesia en aquel entonces, le dijo: lo vamos a expulsar a este dentro del templo, para que este sea salvo. Eso hizo el apóstol Pablo. ¿Y cree que eso se hace hoy en día? Lamentablemente no. La gente dice: ¿qué somos nosotros para juzgar? ¿Qué no somos nosotros para criticar? En la palabra que habla no es el predicador. ¿Cuánto dicen gloria al Señor, hermanos? ¿Acaso no nos hemos dado cuenta de lo que dice la Biblia? Pues vayamos a otro pasaje de la Biblia para que usted se dé cuenta. Primera de Corintios, para que usted mire lo que dice aquí la Biblia. Y usted debe de
A partir de hoy en adelante debes de vivir para el Señor. Debe de hacer su voluntad. Amén, iglesia. Es la misma palabra y la palabra es fiel, la palabra no cambia. Primera de Corintios capítulo 6. Gloria a Jesús. Espero que logro llegar al final de la predicación. Primera de Corintios capítulo 6. Vamos a leer en el versículo 9. Ya lo tienen, este pasaje ya lo hemos leído. Gloria a Jesús. Ya lo tienen, hermanos. Oye pues lo que dice la palabra y entendamos este mensaje de la bendita y poderosa palabra del Rey. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Qué más dice la palabra? Así en voz alta diga, lean el versículo 10. Ayúdeme un poquito. Ni usted no está escuchando su propia voz. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. ¿Se da cuenta, hermanos, lo que dice la Biblia? ¿Y cuántos de aquí quieren entrar en el reino de los cielos? Pregunto nuevamente: ¿cuántos de aquí quieren entrar en el reino de los cielos? Vive para Dios. No se enoje con la palabra. No miras que la palabra, o no miras que el pecado dentro de la iglesia es normal. No es normal. Tú como iglesia del Señor debes de estar en contra del pecado. Tú como iglesia del Señor debes de denunciar el pecado. Si ves a un hermano pecando, si ves a una hermana que está haciendo las cosas incorrectas, no acaricies, no seas alcahueta del pecado. Ve y confróntalos. Si se enoja es su problema, pero estoy seguro cuando alguien llega a confrontar a alguien porque lo ama, porque quiere ver salvo, quiere ver bendecido en la obra de Papá Dios. Por ejemplo, si yo te entrego esa palabra, no estoy aquí porque me caes mal, no. Te predico esta palabra porque el anhelo de nuestro corazón y el anhelo de Dios es que todos los que estemos aquí vayamos para el reino de los cielos. Por esta razón la iglesia debe de entender: si en otros lados, amado hermano, el pecado, por ejemplo, la mentira, el chisme, calumnia, críticas, si para otro es normal, usted debe de saber que es un pecado de criticar, es un pecado la mentira, es un pecado el engaño, es un pecado el chisme, y la iglesia tiene que salir en todo eso. No debe de cargar eso dentro de su corazón y estando con privilegio en la iglesia. ¿Sabe? Urgentemente debemos despojarnos de toda mentira, hermano. Debemos de despojarnos de las críticas. Debemos de despojarnos del odio. Debemos de despojarnos de todas las cosas malas y busquemos a Dios de verdad. Y si aquí en este mundo hay tanta gente que acarician el pecado, pero usted, el Señor te habla y te dice: cuando mira todas estas cosas que suceden, estas cosas espantosas que va a suceder en los lugares santos, el Señor te dice: tú escapa por tu vida. Porque ahora le digo, ya he hablado un poquito, ¿quiénes son los que acarician el pecado? Si le hago una pregunta a usted: ¿quiénes son más los que predican la palabra del Señor? ¿Quiénes son los que predican santidad? Son aquella gente que no han salido en ningún instituto bíblico.
son aquella gente que ni siquiera muchas veces han salido ni siquiera en un colegio. ¿Y sabe por qué lo hace Dios? Último pasaje de la Biblia y ya terminamos el mensaje. En 1 Corintios, pero esta vez vamos en el capítulo 1. Oiga lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Oiga pues lo que dice, qué precioso es eso. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero quiero que quizás a algunos les cuesta entender eso. Te voy a leer en otra versión. Quiero que se pongan de pie y con eso vamos a terminar. ¿Cuántos creen que Dios tiene propósitos grandes para tu vida? Usted no diga, yo no puedo predicar. ¿Sabe qué, hermano? Le quiero decir esto en el nombre de Jesús, y miren para acá. Si aquellos que han salido en un instituto bíblico, aquellos que están llenos de teología, oiga, en estos tiempos, ¿sabe? Hay tantos pastores que dicen, nosotros somos licenciados en Biblia. Pero ¿sabe qué es lo lamentable? Son aquellas personas que acarician más el pecado dentro de la congregación. Por eso dentro de las congregaciones hay tantos afeminados, hay tantos adúlteros, hay tantos fornicarios, hay tantos chismosos, hay tantos, mi amado hermano, criticones, hay tantos, un sinfín de cosas. Y no dice nada, todo está bien. Pero ¿sabe? Lo que el Señor te dice ahora, oiga lo que dice, que Dios tiene un propósito para tu vida. Solo se necesita someternos bajo la voluntad del Señor, y usted puede ser uno de los predicadores conforme el corazón de Dios. ¿Está de acuerdo, hermano? Oye, pues hay mucha gente que dice, no, es que yo no puedo hacer nada. Mira, ¿cómo me voy a comparar con uno que ha salido a un instituto bíblico? Y si hay alguien ahí, ¿qué voy a hacer yo? Una vez me topé con algunos, casi una docena, y las primeras invitaciones que tuve, me invitaron a un lugar y me advirtieron antes de llegar a esa actividad. Me dijeron, hermano, prepárate, porque ahí van a llegar muchos pastores. Los pastores que van a llegar ahí son pastores preparados. Y como apenas era el principio, me sentí, pero mi amado hermano, todo nervioso. Y cuando ya estaba a punto de llegar el momento para predicar la palabra, ¿sabe qué es lo que pasó? Por tantos nervios, como me invitaron para cantar coros y para predicar los coros, y no pude. Apenas pude, porque ahí detrás de mí había una docena de pastores con las patas cruzadas ahí, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios, aleluya. Son teólogos, mi amado, porque me advirtieron antes. Pero cuando llegué el momento, la hora de la palabra, solo dentro de mi corazón yo decía, Señor, solo ayúdame. Me sentí el hombrecito más insignificante dentro de todos, hermano. Y los demás eran camisas de marca, sacos de marca, pantalón de marca, buenos corbatos, buenos zapatos. Y los míos, apenas con uno, ¿cómo se llama? Se me fue en la mente, de los que compran en la tienda para dar su zapato. ¿Cómo se me fue en la mente? Es esa tinta. Apenas yo podía comprar uno de esos. Con eso lustré mis zapatos. Nada de sentar en el parque lustrando zapatos, nada. Pero cuando entró la palabra, ¿sabe? Cuando terminó la palabra, ¿sabe qué? Todos me dijeron, siervo, adelante, adelante, adelante.
todavía y sentí un poco que me hicieron así, ve. Aleluya. Es que no era yo, es Dios. ¿Por qué razón? Hay tantos orgullosos hoy en día y por eso se están perdiendo las almas. Pero oiga lo que te dice el Señor aquí. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió. ¿Cuándo dicen amén a esa palabra? Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada, porque la gente se cree que tienen valor. Y ya muchos pastores, amado hermano, creen que son el dueño de la iglesia. Pero ningún pastor es dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia es aquel que sufrió en la cruz del Calvario. Es aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvación. Y por eso la orden del Señor hacia el profeta Ezequiel le dijo: dígales a estos pastores que se apacientan a ellos mismos y han descuidado a mi rebaño. Y el rebaño del Señor se mezcló con el mundo. Pero ahora usted debe de servir a Dios con temor y temblor. Debes de respetar a Dios. Debes de vestirte para Dios. Debes de recordar que Dios le interesa tanto de por dentro y por fuera. Santidad por dentro y por fuera. Siga adelante, confiando en Cristo Jesús. Cierre sus ojos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor amado, por darnos este momento de tu palabra. Cristo bendito, yo no sé qué sintieron tu pueblo, papá, pero has hablado a nuestra vida, Señor. Has hablado a nuestra vida, oh Rey de la Gloria. No he hablado palabras que yo quiera, y he hablado palabra tuya, Señor. Siempre, Padre, sabemos que tu palabra es poderosa y nunca se va a lograr de hablar todo en unos 60 minutos. Pero lo que se pudo hacer, Señor, en esta tarde, que tu pueblo entienda, Señor, porque tú mismo has dicho que esto iba a suceder, cosas terribles y horribles que van a suceder en los lugares sagrados antes de que tú vengas, Padre. Pero que este pueblo pueda escapar por su vida, puede correr hacia ti para escapar para su vida, Señor, y para que se salve de todas las cosas duras que ha de venir a este mundo, papá Dios. En el nombre de Jesús te doy las gracias, oh Rey, por este momento que nos permite de estar aquí. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús. Gracias damos a Dios porque el Señor nos